Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Bien, buenas noches, amables televidentes. Sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Damos las gracias a Dios porque una vez más nos permite estar ante cada uno de ustedes para llevarle informaciones y programas que va a ser edificante para su vida. En el día de hoy tenemos dos platos fuertes, en vez de uno tenemos una entrada y tenemos un plato fuerte también, o sea, dos platos fuertes. En la primera parte vamos a tener a la doctora Nalia Cruz hablando de radioterapia. Ustedes saben que el cáncer es una de las afecciones que la humanidad ha tenido que afrontar durante muchos tiempos y que antes generalmente hacían que muchos pacientes sucumbieran, que no tuviesen oportunidades de seguir viviendo. Sin embargo, gracias a la radioterapia hoy nosotros podemos tener que estos pacientes con cáncer no solamente sobreviven, sino que pueden seguir insertados en la sociedad trabajando, y es uno de los adelantos de la ciencia médica, la radioterapia, que nosotros debemos disfrutar, y vamos a hablar hoy acerca de eso. En la segunda parte vamos a hablar de infertilidad, esa pareja que tienen tiempo tratando de buscar, de conseguir un hijo, que no quedan embarazadas. Hoy vamos a hablar de todos esos tópicos, así que vamos a hablar también de esterilidad y de infertilidad en Soluciones Médicas. No se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama
una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero invitarte a hacer algo. Cuando estoy lejos de casa, y es con mucha frecuencia, a veces hablo con mis hijas por teléfono y les pido que hagan algo. Les pido que me den un abrazo y ellas saben exactamente lo que tienen que hacer. Ahí en casa donde ellas están, hacen esto, se abrazan, y yo hago lo mismo en el hotel o donde me encuentre, y luego les pregunto si sienten mi abrazo y me dicen que sí, y yo siento el abrazo de ellas. Les pido que me aprieten más fuerte y yo hago lo mismo y yo siento su abrazo más fuerte. Y yo creo que en esta noche el Señor a ti te quiere abrazar. Y Él te está diciendo: hija mía, abrázame. Entonces yo quiero que tú hagas esto, lo que hacen mis hijas. No te cruces de brazos así, abrázate. Tal vez digas: me siento un poquito raro haciendo esto. El problema es que estamos demasiado enfocados a lo palpable, a lo visible. Pero déjame decirte que el mundo espiritual es más real que lo físico. De hecho, lo físico es una imitación de lo espiritual. Y esto que estás haciendo es un paso de fe. Tú estás diciéndole al Señor: yo creo que tú me quieres abrazar y yo quiero sentir tu abrazo. Si tú piensas que no necesitas un abrazo de parte de Dios, déjame decirte que sí lo necesitas. Todos lo necesitamos. Así como de niños necesitamos el abrazo de papá, siempre necesitamos el abrazo de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero invitarte a que te abraces y cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile al Señor: yo quiero sentir tu abrazo, Señor. Yo quiero escuchar tu voz diciéndome que me amas. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas CEDICLIN, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X y laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. CEDICLIN acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. CEDICLIN, más que imágenes, diagnósticos para la vida. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Usted puede encontrar los servicios del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308, de lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio Dr. Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo.
La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo. Moderna unidad de colpocospía, papá Nicolau, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, buenas noches, amables televidentes. Aquí estamos en el plato fuerte de la noche, nuestro primer plato fuerte de la noche, porque hoy tenemos dos tremendos platos para nuestros amables televidentes. Un buffet, exactamente, a la carta, como somos nosotros. Y en la primera parte vamos a tener a la doctora Nalia Cruz. Ella es oncóloga radioterapeuta. Y ustedes saben que el cáncer ha sido uno de los flagelos que ha hecho que muchas veces nosotros como médicos nos pongamos de rodillas por el hecho de no poder solucionar muchos problemas cuando se detectan estas terribles o estas catastróficas enfermedades. La radioterapia es una de las modalidades que ha logrado salvar muchas vidas, que ha logrado mejorar la calidad de vida y que en algunos momentos quizás no ha hecho que se salve, pero por lo menos nos los detiene un poquito más los pacientes, nuestros familiares, nuestros pacientes, nos los detiene un poquito más y nos permite disfrutar un poquito más de ello. Así que hoy vamos a hablar de lo que es radioterapia con la doctora Nalia Cruz. Doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Muchas gracias. No, de verdad, es un honor. Sí. Un privilegio, un honor, es decir, todos los detalles que uno puede agregar, porque la doctora un día como hoy está aquí, porque imagínate, amiga, hermana en Cristo, maestra, la doctora como que ha funcionado en múltiples vínculos en el aspecto personal en mi vida, yo imagino que también en de otras personas, porque cada vez que escucho un comentario de la doctora, siempre es positivo, por eso espero que en esta programación también los televidentes disfruten de la presencia de la doctora Nalia Cruz esta noche, sobre todo que aproveche esa gran oportunidad de ella podernos orientar acerca de lo que es el concepto de la radioterapia. ¿Qué es la radioterapia, doctora? Muy bien, bueno, radioterapia se define, bueno, debo decir que la radioterapia es uno de los 3 pilares del tratamiento oncológico. Obviamente conocemos que cirugía, quimioterapia y radioterapia son los 3 pilares del tratamiento oncológico y la radioterapia es un tratamiento local o regional o loco-regional en el cual se utiliza la emisión de radiaciones ionizantes con la finalidad de erradicar la enfermedad que se encuentra localizada en el punto que estamos irradiando y la enfermedad diseminada regional, o sea, los ganglios y la enfermedad subclínica, la que no se ve macroscópicamente. Entonces, la radioterapia, insisto en que es un tratamiento local o loco-regional porque muchas personas confunden la radioterapia con la quimioterapia y le vamos a irradiar el dedo gordo del pie y me preguntan que si se le van a caer los cabellos. Entonces, realmente la radioterapia afecta única y exclusivamente el área que se va a tratar, independientemente de la que sea. Se le van a caer los cabellos y se le irradia la cabeza.
Sí, solamente. Solamente. Cuando usted habla de tratamiento local o de regional, estamos hablando de que el fin que se persigue con la radioterapia es que la lesión inicial, que generalmente podría ser muchas veces la que esté causando hasta la metástasis, la diseminación de la enfermedad, usted atacarla directamente esa lesión. Exactamente, pero también se puede atacar tanto la lesión primaria como la lesión metastásica. Pongo un ejemplo, una paciente con un cáncer de mama que tiene una lesión en la mama, podemos irradiarle a la mama y la metástasis ósea que tiene a distancia, en la pelvis, en el fémur, en las vértebras. O sea que se pueden hacer múltiples campos de tratamiento en un paciente simultáneamente sin necesidad de hacer campos grandes, porque ahora tenemos diferentes técnicas que nos permiten a nosotros hacer múltiples campos en un mismo paciente sin tener que hacer continuidad de un campo con otro de radiación. Excelente, doctora. A grosso modo, ¿en cuáles patologías de cáncer específicamente? Porque también sé que en algunas ocasiones con lesiones benignas, como por ejemplo la cicatriz esqueloide, también se puede utilizar radioterapia, que ya más adelante usted nos va a orientar sobre eso, que es muy interesante. Pero ¿en cuáles cánceres se puede utilizar radioterapia, a grosso modo, en sentido general? Bueno, realmente la radioterapia, como dije, es uno de los 3 pilares del tratamiento oncológico y se utiliza en prácticamente todos los tumores, todos, absolutamente todos, en un momento determinado. Mira, debo darte unas estadísticas. El 90% de los pacientes con cáncer en algún momento de su enfermedad van a pasar por radioterapia. Lo que significa que prácticamente todas las patologías malignas, las patologías oncológicas, se tratan con radioterapia. Ahora, hay tumores que de entrada requieren radioterapia, que no hay otra alternativa. Por ejemplo, un cáncer en la comisura labial, donde la cirugía va a producir un defecto cosmético y funcional importante, entonces tú tienes la opción de hacer radioterapia. En próstata, en estadios localmente avanzados y en estadios tempranos es muy similar a la cirugía. En mama, antes, durante o después de la cirugía. En gástrico, en recto, en canal anal, en próstata, insisto, en pulmón, o sea, en los tumores del tracto digestivo superior. Por ejemplo, el cáncer de nasofaringe, una cirugía nasofaringe es prácticamente imposible. La nasofaringe está en la base del cráneo. Entonces, el tratamiento de entrada es radioterapia. O sea, prácticamente en todos los tumores, la radioterapia es el tratamiento que va a requerir. ¿Cuándo? Cuando tenga la indicación. ¿En qué momento? En el momento que tenga la indicación. ¿Por qué? Por ejemplo, una paciente con un tumor T3 de mama, hay que darle quimioterapia de inducción, de inicio, no se puede operar de entrada. Esa paciente va a quimioterapia, posteriormente va a cirugía si la masa reduce y después radioterapia. O sea, ahora, si la masa no reduce, entonces se le hace radioterapia antes de la cirugía. O sea, la radioterapia tiene una indicación específica y un momento específico en el cual se administra. Y se usan en 90% aproximadamente de los casos de cáncer. En algún momento el paciente va a pasar por radioterapia, ya sea para tratar la enfermedad primaria o la enfermedad metastásica. Sí, yo sé que muchas veces quizás sería un dilema para ver, y la percepción de la población es que quizás la radioterapia es mucho más lenta. La gente dice, no, porque el doctor me dijo que me van a dar mejor quimio primero porque es más rápido, para que no siga diseminándose. Entonces, para que tengamos una idea y para que orientemos a nuestros amables televidentes, cuando hablamos de radioterapia, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que se le da al paciente? ¿A qué se expone al paciente? O la lesión que tiene el paciente propiamente dicho. Ok, mira, la radioterapia, como dije, es un tratamiento loco regional, lo que significa que actúa única y exclusivamente en la zona que se va a tratar. Pero fíjate lo interesante, la mayoría de los tratamientos hoy día se hace quimio radio concomitantes. Por ejemplo, en los tumores del tracto digestivo superior, laringe, hipofaringe, nasofaringe, cavidad oral, orofaringe, los pacientes que tienen este tipo de enfermedad van a requerir quimioterapia juntamente con radioterapia. La radioterapia se administra todos los días de lunes a viernes y la quimioterapia se pone una vez por semana. Ahora, cada una tiene su indicación. Cuando un paciente tiene enfermedad diseminada, lo ideal es iniciar manejo con quimioterapia, porque la quimioterapia es sistémica. O sea, son drogas que se ingieren por la boca o que se inyectan por las venas, que actúan en toda la economía. La radioterapia actúa solamente localmente o regionalmente. Entonces, existe una indicación para cada patología. Una indicación. Te pongo un ejemplo. Los pacientes con un tumor pequeño de pulmón tienen la misma sobrevida y el mismo control local con cirugía o con radioterapia. No hay que darle quimioterapia si es un estadio 1. Entonces, si el paciente
no es candidato porque tiene comorbilidades a hacer una cirugía, tiene como opción radioterapia como única modalidad y ya. Pero si estamos hablando del mismo paciente con un tumor de 3 centímetros en el pulmón, el tratamiento inicial es quimioterapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que termina matando al paciente es la enfermedad metastásica. Entonces, hay que controlar la enfermedad que se disemina a otro lugar. Entonces, hay que controlar la enfermedad sistémica en algunos tumores. Pulmón, por ejemplo, en el caso de los pacientes con cáncer gástrico o con cáncer de colon, no de recto, de colon, o con cáncer de esófago, el tratamiento primario es cirugía. Y el paciente va a requerir quimioterapia y radioterapia de manera adyuvante a la cirugía después de haber hecho el procedimiento quirúrgico que es el manejo estándar. Doctora, con respecto a la radioterapia, siempre hay muchos comentarios y en la práctica diaria uno ha visto como que las cosas han cambiado. Yo tengo un paciente con eso, le da radioterapia, es un paciente que está prácticamente desjuiciado, ya no tiene otra opción, ya se le entregan a los familiares y ese es el primer concepto. Radioterapia, ya el paciente, eso fue lo último que se le iba a dar, ya el paciente se va a morir, ese es el último detallito que se hace en ese caso. Y otro concepto que es muy importante, que es de hecho el que yo he visto en la práctica médica diaria, que más ha cambiado, son como los efectos que tú ves físicamente o las complicaciones. Antes tú veías un paciente quemado, específicamente en el área de la piel, es decir, destruida, se dio radioterapia. Y el concepto de que también se le fueron los órganos que estaban al lado. Entonces ya eso no existe. Tuve un paciente con radioterapia y yo te quedaba, ¿y la piel? ¿Pero está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, o la radioterapia no sirvió, es decir, y es el concepto que tiene la población. Si no le quemó la piel, no sirvió la radioterapia. O sea, ¿qué es lo que está pasando con la radioterapia? Bueno, lo que pasa, la radioterapia es un tratamiento que ha evolucionado increíblemente en los últimos 20 años. Este tratamiento nos permite a nosotros ahora esculpir la radiación alrededor de las estructuras de riesgo con una exposición muy mínima de esas estructuras. Al igual que nosotros podemos jugar con las distancias entre lo que es la fuente de radiación o la distancia desde la exposición de la fuente hasta lo que es el isocentro, como nosotros le llamamos, que es la zona donde se va es decir, el aparato y el órgano. El aparato y el órgano, exactamente. Entonces, obviamente, si hay una paciente con una lesión en la pelvis, por ejemplo, en el cervix, ya la paciente no tiene que recibir toda la dosis en la piel para que de ahí la radiación viaje hasta el cervix, para nada. Ahora yo puedo brincar la piel, o sea, que la radiación atraviesa la piel y llegue inmediatamente hacia lo que es doctora, la zona que se quiere los ovarios irradiar. No necesariamente. Si hay pacientes que son jóvenes, lo que nosotros hacemos es que mandamos a hacer oforopexia. Sacamos los ovarios del campo de tratamiento para evitar una menopausia precoz. Señor. Y si la paciente es una paciente ya posmenopáusica, pues obviamente no hay necesidad de hacer oforopexia y se irradian los ovarios normalmente, porque obviamente hay que irradiar las regiones ganglionares que están alrededor, que por eso decía que era loco regional. Pues hay diferentes técnicas de manejo que se pueden utilizar. Se da radioterapia superficial para tumores cutáneos, para los tumores de la piel, que se hace con electrones. Es una radioterapia superficial que solamente afecta la piel. Entonces, hay otras técnicas como la radioterapia bidimensional, la radioterapia tridimensional conformada, la radioterapia de intensidad modulada y ahora lo que tenemos nuevo que es la radioterapia guiada por imágenes. Y ya, lo último de lo último, que es lo que tenemos en el momento, que es la radioterapia esterotáxica extracraneal, que es lo que se llama radiocirugía, que es 1 o 2 dosis de radioterapia como única modalidad, dosis altas a la zona que se quieren tratar. ¿Con el paciente abierto? No, con el paciente cerrado. Cerrado. Doctora, ¿cómo es que entonces la radioterapia, que todos nosotros sabemos que es nociva, conocemos que cuando explotó el reactor nuclear en la Unión Soviética en Chernobyl, que todo el que tuviese a 500 kilómetros cuadrado dentro del área iban a tener afecciones por radioterapia? Entonces, ¿cómo es que esa radioterapia, exactamente, cómo es que esa radioterapia, esas radiaciones que son dañinas, aquí pueden hacer bien? Cuando se reciben de manera global hacen daño. No, y claro, un ejemplo, porque vamos a las radiaciones que se utilizan para los rayos X. Los rayos X, exactamente. Y que dan cáncer, ese es el concepto. O sea, con estas dosis masivas de radiaciones no dan cáncer. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto que se maneja ahí? Lo que pasa es que era lo que yo le decía a ustedes, las estructuras se conforman y se irradia solamente ese volumen. Cuando existen accidentes radiológicos, obviamente, el paciente se expone en su totalidad.
no se expone por parte, se expone completo. Entonces, obviamente, se afecta la médula ósea, se afecta el cerebro y los pacientes desarrollan tumores cerebrales, desarrollan leucemia, desarrollan linfomas, porque obviamente hay una exposición masiva. Además, la dosis que se recibe son dosis por encima de la dosis de tolerancia de los tejidos, porque hay una cosa que tenemos que saber, y es que los tejidos tienen una dosis de tolerancia, que lamentablemente se aprendió a conocer el efecto biológico de la radiación con los accidentes radiológicos. Con los médicos. ¿Hasta qué dosis un órgano resiste radiación sin tener un efecto secundario importante? Entonces, nosotros nunca llegamos a esas dosis de tolerancia de los tejidos. Por ejemplo, en una paciente que tiene un tumor en la pelvis, o en un paciente que tiene un tumor en la pelvis, ponemos el caso de próstata, irradiamos la próstata y sabemos, la próstata llega a 7.700 centigrados, que es la unidad que utilizamos, esa es la dosis que le damos. El recto no tolera más de 60. Wow. Y la vejiga no tolera más de 60, porque si le doy más de 60 voy a ver proctitis y el paciente va a empezar a sangrar por el recto, o cistitis va a empezar a sangrar por la orina. ¿Qué hacemos? Conformamos la próstata y protegemos recto y vejiga, que nos lo permite hacer. Y hacemos campos oblicuos de tal manera que el recto no se irradie y la vejiga tampoco. Wow. Sí. Esas son las nuevas técnicas. Sí, la doctora, señores, es la directora del Centro Radiológico del Cibao. Desde del Centro de Radioterapia del Cibao. Entonces, ustedes tienen una actividad y yo quería preguntarle, doctora, que bueno, ya la han hecho las actividades. Exactamente, hay unas actividades que ustedes están haciendo para los pacientes con cáncer de próstata. Y yo quería hacerle otra pregunta que a los televidentes yo sé que les es de suma importancia. ¿Los seguros médicos cubren estos tratamientos que nosotros sabemos que son costosos? Sí, claro, pero debo responder una pregunta que me decía la doctora primero, que era si realmente la radioterapia solamente se administra en pacientes que están desahuciados. No. Realmente hay dos modalidades de tratamiento oncológico en general, no solamente con la radioterapia. Está el tratamiento con intención curativa y está el tratamiento con intención paliativa. La radioterapia se puede utilizar con intención curativa y con intención paliativa, en ambos casos. ¿Cuándo paliativo? Cuando el paciente no tiene posibilidad de curarse y estamos teniendo mejor calidad de vida. ¿Cuándo curativa? Cuando el paciente tiene posibilidad de curación y entonces damos dosis radicales. Entonces, para responder la pregunta, hemos hecho varias actividades. Ahora el viernes y sábado que pasó, ayer y antier, se hizo una jornada de prevención de cáncer de la próstata en nuestro centro, donde se dieron servicios gratuitos a todos los pacientes que llegaron a nuestro centro a buscar, con la finalidad de esto es hacer diagnósticos tempranos, donde el paciente es un paciente asintomático, va a hacer un diagnóstico, hacer estudios, se diagnostica la enfermedad y se trata, que es potencialmente curable. Esa es la idea. De igual manera, más adelante se van a hacer para mama, se van a hacer para cervix, para pulmón. Y bueno, una de las cosas que estamos haciendo es concientizando a la población de que acudan a realizar sus chequeos de rutina, de que se hagan el autoexamen de la mama, de que se hagan los papanicolaos, porque cuando se hace diagnósticos tempranos el paciente tiene posibilidad de curación. Y para responder la otra pregunta es que sí, los seguros cubren tratamiento con radioterapia. Excelente. Todos los seguros, incluso en nuestro centro, el seguro subsidiado de SENASA también tiene cobertura en nuestro centro. De hecho, el seguro subsidiado de SENASA cubre 100% la radioterapia. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Doctora, los servicios de usted en el Centro de Radioterapia del Cibao, ¿es exclusivamente como radioterapeuta o también los pacientes pueden optar como oncóloga? ¿Dónde la pueden ver como oncóloga? Bueno. Porque uno se asusta cuando se tiene que ir a radio. Yo, si me dicen radio, yo no voy. Pero una oncóloga, entonces ahí se le baja algo. Entonces, ¿cómo la podemos ver como oncóloga específicamente? Bueno, pues mis servicios de oncología también están a la orden ahí en el Centro de Radioterapia del Cibao. Yo oriento a los pacientes, evalúo a los pacientes, estadifico a los pacientes y les digo qué tratamiento deben recibir. Así que solamente, no solamente radioterapia, no me sino que usted le evalúe todo. Sí. Yo soy oncóloga y doy el servicio completo. Lo único que yo no hago es dar quimioterapia, a esa parte no me dedico yo, para eso hay otros oncólogos clínicos que se dedican específicamente a eso, pero sí la orientación, la evaluación, la estadificación y todo eso lo podemos hacer en conjunto y posteriormente destinar al paciente a donde debe recibir el tratamiento o definitivamente si necesita radioterapia pues se queda con nosotros. Qué bueno. Bien, agradecemos señores en esta primera parte a la doctora Nalia Cruz, quien es oncóloga radioterapeuta del Centro de Radioterapia del Cibao, quien ha estado con nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, no se muevan de ahí, que en breve vamos a hablar de infertilidad, vamos a hablar de esterilidad. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar
la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas SediClin, sonografía especializada, Doppler Color, rayos X y laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. SediClin acciona bajo la dirección clínica del Dr. Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. SediClin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Saca lo obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. El microtrasplante capilar es un procedimiento quirúrgico de muy bajo riesgo, el cual consiste en realizar una redistribución artística y sistemática de las unidades foliculares del propio cuero cabelludo del paciente. Estas se extraen de la zona donante a través de una de las siguientes técnicas. La técnica de la tira, de donde se extrae una zona de la piel del paciente y luego se sutura quedando una herida casi imperceptible. Y la otra técnica se realiza con un extractor de unidades foliculares, sin tener la necesidad de realizarle una herida al paciente, observándose en el postquirúrgico sin cicatriz. Estas unidades luego son implantadas en la zona receptora. Para la solución de tus problemas dermatológicos y estéticos, brindamos un servicio de alta calidad y con humanismo. La doctora Alexandra Espinal, médica dermatóloga esteticista y cirujana capilar, brinda sus servicios de lunes a viernes en horarios de la tarde en la Suite 504, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Amigos televidentes, vamos a darle continuidad a nuestro buffet, que hoy no es un plato fuerte, sino es un buffet muy variado. Y tenemos a la doctora Espinal, igual que yo, que nos va a hablar sobre el tema de la infertilidad. Doctora, bienvenida. Para nosotros también es un placer tenerla aquí. La verdad es un honor y un privilegio, igual que como la doctora Nalia Cruz, que la noche de hoy nos acompañó para hablarnos de radiaciones. Ahora usted nos va a hablar de lo que es el tema de la infertilidad, un tema muy importante, ya que la comunidad en algún momento ya tiene un familiar o cualquier allegado que ha tenido una condición de este tipo, y usted nos va a dar orientaciones. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Bien, cuando hablamos de infertilidad en una pareja, porque vemos que los hijos son es algo de lo más deseado, son parte fundamental de lo que es el matrimonio. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de que una pareja tiene problemas de fertilidad? Okay. Hay dos términos que se engloban y son muy parecidos. Uno es infertilidad y esterilidad.
Hablamos de infertilidad cuando la pareja puede concebir, pero sin embargo no es capaz en 12 meses de llevar ese embarazo a término. Es el caso de las pacientes que son abortadoras. Que no pueden conservar un embarazo. Exactamente, eso es infertilidad. No conservan un embarazo, no tienen un niño recién nacido en casa. Son pacientes infértiles, pasado un año, 12 meses de relaciones sexuales regulares. Hablamos de esterilidad cuando es una paciente que tiene una incapacidad absoluta de concebir, pasado 12 meses de tener relaciones sexuales regulares. ¿El concepto va dirigido solamente a la mujer o es para ambos sexos? No. En infertilidad tratamos parejas infértiles específicamente. ¿Y cuando hablamos entonces de esterilidad? Esterilidad, como le decía, es la pareja tiene una incapacidad para concebir. Que va para ambos sexos. Si un hombre también puede ser estéril como la mujer. Porque hablamos de esterilidad en base a la pareja. En base a la pareja. Siempre infertilidad y esterilidad es en base a la pareja. Es una pareja que teniendo un año de relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo, pues no puede concebir. Este concepto es muy importante porque generalmente cuando hablamos de esterilidad o infertilidad siempre el enfoque es la mujer, es decir, y el machismo, lo que es nuestra cultura, siempre enfoca esa parte y eso es muy importante porque yo soy estéril, pero eso no es así. No, eso era antes, o sea, anteriormente se pensaba que cuando una pareja no podía tener hijos, pues el problema siempre era de la dama. Hoy en día se ha comprobado que no, eso es mitad y mitad, 50% masculino, 50% femenino. O sea, eso es un problema de ambos. Y de hecho, cuando vamos a tratar los problemas de infertilidad, pedimos que sea la pareja que vaya a la consulta, porque los estudios se le hacen a ella y se le hacen a él. ¿Los hombres por lo general van sin problema a hacerse estos tipos de estudios? Pues sí, porque ya cuando la pareja decide que ve que tiene el problema, ya se han puesto de acuerdo y ya desean ambos tener un hijo, entonces en ese sentido no hay ningún problema. Ellos van con sus esposas normal y se estudian a ambos sin ningún tipo de problema. Doctor, ¿y qué es más frecuente en su práctica? ¿Que sea la mujer o que sea el hombre en la práctica diaria, en la realidad? Eso ahora mismo es una proporción, yo te diría 40, 60... A favor de la mujer, porque si vemos... es que eso es un caso individual, cada caso individualizado, o sea, eso sin... Son muchos factores los que influyen. Exactamente, son varios porque factores. Porque uno piensa que como el hombre generalmente tiene una mayor cantidad de células y en una muestra de semen tú puedes tener 40, 50 millones de espermatozoides que son capaces de embarazar, tú dices, bueno, el problema no es en mí, sino porque uno sería suficiente. Exactamente, a diferencia de la mujer que ovula una sola vez al mes y hay que coger ese óvulo, entonces que tiene que ser fecundado. Entonces uno piensa como que el problema podía ser más de las mujeres. Además, en tiempos memorables se pensaba que la esterilidad era un castigo de Dios para algunas mujeres. Así es. Entonces ya uno viene arrastrando el hecho de que las mujeres podían ser más estériles o infértiles que los hombres. Realmente... los conceptos han cambiado porque ya los estudios han hecho que se cambie. Si bien es cierto, como tú dices, que cada eyaculación hay 250 millones de esperma que se depositan en la vagina de una mujer, eso es real. Pero también es cierto que es un asunto de individualizar cada caso. Por ejemplo, los varones, ¿cuáles son las causas de infertilidad más frecuentes? Pues se dividen. Hay factores femeninos, masculinos, mixtos o idiopáticos. Entonces, en base a eso, si fuéramos al femenino, pues diríamos, bueno, pues causas uterinas, causas ováricas, tubáricas, endometriosis, trastornos endocrinológicos donde cabe la hiperprolactinemia, los trastornos tiroideos y esas cosas. Si vamos a nivel masculino, pues igual. Hay muchísimos hombres que tienen un trastorno de esperma, que no tienen esperma en su semen, que no tienen, o sea, una zoospermia, que corren muy poco, una teratospermia, que no tienen cabeza, que tienen exactamente cola. Malformaciones de los mismos. Entonces, eso es por un lado, pero también hay hombres que tienen malformaciones funcionales de su propio aparato genital y otros tipos de alteraciones. Y hay una causa que es combinada, es una pareja que se casa y esa parejita, pues ella tiene problema y él tiene problema y se juntan, entonces no pueden concebir. Y lo otro, un 40% será idiopática. Entonces, doctora, es bastante complejo. ¿Y cuáles estudios se le mandan a hacer de manera como general a la mujer y cuáles se le mandan a hacer al hombre, a grosso modo, para uno diagnosticar lo que es una infertilidad o una esterilidad? Porque antes se manejaba el concepto 2 años y ya estoy infértil. Y sin embargo ahora dicen, no, ya en 6 meses o un año hay que irse a evaluarse. ¿Y cuál es el concepto real? En ese sentido, realmente las parejas deben
¿Qué pareja deben estudiarse? Después de un año de relaciones sexuales regulares, sin ningún uso de método anticonceptivo, se supone que la pareja debe quedar embarazada. Al año. Al año. Si pasado ese tiempo usted ve que usted no ha quedado embarazada, pues es bueno que usted consulte un médico de infertilidad. Pero eso no aplica para las pacientes que son mayores de 35 años. En este sentido, la paciente ya debe ir buscando un médico a los 6 meses. Doctora, es importante la pregunta que decía la doctora Alexandra Espinal. Y ¿hay forma de usted ver si una paciente de hacerles estudios y ver si una paciente puede concebir? Porque lo más común que nosotros vemos es que la pareja decide casarse y antes del matrimonio se planifican, van donde un médico que la planifican, pero ellos no saben si pueden tener hijos. Y usan y duran un año planificado y después resulta que tienen problemas para concebir, pero ella duró un año tomando medicamentos para no tener hijos, para evitar la ovulación, todas esas cosas. Entonces, ¿hay forma y qué sería lo más aconsejable para la pareja que se planifica sin saber si pueden tener hijos? Realmente eso es parte de la cultura, de nuestra cultura. O sea, las parejas se casan y la mayoría de nuestros embarazos, de hecho, son accidentales. O sea, no son planificados. Lo ideal sería que sí, si usted se va a casar antes de usted usar un método anticonceptivo, lo ideal es que usted vaya y se chequee para saber si todo está bien. En cuanto a los estudios de esterilidad, lo que se le indica a la paciente es, a la dama se le indica una histerosalpingografía para ver si hay permeabilidad tubárica. Y se le indican hormonas específicamente. Eso es partiendo de una mujer que tiene ciclos regulares. Las hormonas son FSH, LH, prolactina y las hormonas del tiroides. Eso se le hace al terceavo día del ciclo. ¿Por qué las hormonas del tiroides? ¿Las pacientes que tienen problemas de tiroides tienden a tener más problemas para concebir? Sí, los problemas hipertiroideos o hipotiroideos se asocian mucho con trastornos endocrinológicos y por tanto con la infertilidad. Entonces en ese sentido debe estudiarse también. Ese es por un lado. Una ecografía que siempre se la tenemos que hacer porque lo más importante es una sonografía. Exactamente. Sí, ecografía. En ese sentido, por ejemplo, lo más importante para nosotros es la edad de la paciente, lo más importante. Y una sonografía que nos va a decir cómo está el recuento de sus ovarios, porque nosotros hablamos de reserva ovárica y eso lo miramos cuando le hacemos la sonografía. Las pacientes con quistes tienen la idea y la percepción de que no quedan embarazadas. Y cuando usted le dice que están embarazadas, pero yo no puedo quedar embarazada porque yo tengo quistes. Entonces, ¿hay una relación entre la infertilidad y los quistes o los ovarios poliquísticos? Porque hay muchas pacientes que no se protegen porque piensan que no pueden quedar embarazadas porque tienen ovarios poliquísticos o quistes. Claro. El síndrome de ovario poliquístico es uno de los problemas que tenemos porque causa con oligo o anovulación. Entonces la paciente sencillamente es una paciente o que no ovula o que tiene trastorno para lo mismo. Los ciclos tienden a ser mucho más largos de lo normal. Entonces son pacientes que tienen sus problemas. En ese sentido, eso es ponerle tratamiento, eso se resuelve fácilmente, el síndrome de ovario poliquístico. Yo no sé si en los hombres qué se le hace? El hombre solamente se le hace un espermiograma. Se le puede hacer una FSH y una testosterona. Si vemos que eso está normal, pues chévere. Si está alterado, lo mandamos donde el urólogo. Mi pregunta es para los hombres, porque hay algo que yo he visto como radiólogo sonografista, que hago muchas sonografías, y es que hay muchas mujeres que se asombran cuando están embarazadas y me dicen, pero es que el novio mío vive en Estados Unidos y él me dijo que se operó allá y que él se operó o que se inyectó más bien, que se pone una inyección para no poder tener hijos. Pero no hay una cosa más efectiva para embarazar que un hombre inyectado para no tener hijos. Todos los hombres que le dicen a sus novias, a sus esposas, que se inyectaron en Estados Unidos para no tener hijos, la embarazan y alguna vez se de embarazo múltiple. ¿Hay alguna inyección que pueda bloquear esa célula? ¿Es real? Y que nosotros, eso no ha llegado todavía a la República Dominicana, esa famosa inyección para no tener hijos. Ese dato realmente, Maracel, te lo voy a deber respecto a eso. Yo también lo he escuchado. Lo de la vasectomía, realmente eso habría que ver cada caso, si es una historia del amigo o si realmente es un problema real. Si el hombre realmente se le puso una vacuna, que me imagino que se le pondrá testosterona, a lo mejor no puede concebir. No sé, pero si es una vasectomía se sabe que no. O sea, no tiene. A la única forma, hombres que tienen vasectomía, ¿qué le hacemos nosotros? Pues le hacemos biopsias testiculares y le sacamos el esperma de los testículos. Básicamente. Muchas veces, doctora, cuando se está tratando de buscar un tratamiento para la infertilidad o para la esterilidad en la pareja, ocurren accidentes. Y yo conozco de familia que después de tener muchos años buscando un bebé, entonces van donde ustedes, le ponen un tratamiento y entonces parece que la cura es más mala que la enfermedad. Porque ahora ellos no tenían,
pero después de ir donde ustedes, la esposa quedó embarazada de trillizos. Pero eso está bien, eso está bien, porque si tú estás buscando un bebé, te llegan 3, ya te ahí satisfecho. Pero está bien para ti que puedes mantenerlo, pero mucha gente que generalmente son empleados que lo que ganan menos de 10,000 pesos mensuales, que le nazcan 3 muchachos juntos de un golpe, 5 como ocurren aquí. Ustedes ven que la primera dama de la República tiene que hacerse cargo o hay que apadrinarlo. Entonces, ¿qué pasa en infertilidad cuando nacen varios? Cuando usted está buscando uno y llegan 3, 4 y 5. ¿Eso es algo normal o eso es algo que podría suceder y no podrían ser ustedes demandables? Porque vemos que en otros países dicen, no, yo quería uno y ahora hay 2, yo no quiero uno. ¿Qué hacen ustedes para protegerse y por qué pasa eso? Realmente en ese sentido, ¿por qué tiende a pasar? En ese caso, por ejemplo, de pacientes que tuve que son de bajos recursos, tú dices, pero ¿cómo pudo acceder a un tratamiento de infertilidad que son tan costosos? Pues sencillamente son pacientes que muchas veces tienen ovario poliquístico, que tienen un problema de anovulación, es decir, no pueden ovular, entonces se le dan inductores de ovulación. Cuando se dan inductores de la ovulación, que es muy frecuente, lo hacen muchísimos ginecólogos de este país, lo cual está muy bien porque se ayuda a la paciente, el problema es que hay que ser muy riguroso y mirar bien lo que se está formando. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pues 2 folículos como mucho, que van a ser 2 óvulos, que van a ser 2 futuros bebés, en su máximo 3. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que se le da el citrato de clomifeno y se nos va de las manos. Esa paciente, el médico debe decirle, mire, usted tiene riesgo, usted no puede tener relaciones sexuales. Si usted tiene ahí 7 folículos, pues usted va a tener 7 muchachitos. Entonces, no, lo ideal es que usted este mes no tenga relaciones sexuales. Sin embargo, uno se lo codice y se lo aconseja, pero la paciente se va a su casa. El marido, lamentablemente, no lo podemos amarrar con cadenas, el marido está en la casa. Entonces, ahí es donde está el problema. Tiene relaciones sexuales, ella tenía 7 folículos, él le manda 250 millones de esperma, entonces lo demás es historia. Así que ya no es exactamente. Entonces, son cosas que tienden a escaparse de las manos y, de hecho, es una de las complicaciones más temidas de nosotros en infertilidad. O sea que es una complicación. Cuando usted está en infertilidad y nacen más de 2, 3, eso es una complicación. Claro, eso es una complicación. ¿Cómo nos protegemos? Pues tenemos consentimiento informado, se lo hacemos firmar a la paciente se lo aconsejamos y le decimos. Lo ideal en ese caso sería darle a la paciente deprivadores, pero ella es la que sabe ya lo que va a hacer. Un consentimiento informado, debidamente legalizado y ya... Adiós, que reparta suerte. El equipo es multidisciplinario y esta pregunta para el final. ¿Es multidisciplinario el equipo que lo trata a ustedes? Porque nosotros conocemos casos de parejas que van, pero hay uno que está buscando una forma o quizás se operó o no quiere quedar, que la mujer quede embarazada. ¿Hay problemas con algunas cosas de esto? O sea, me explico. Es probable que haya una pareja que uno quiera buscar y el otro no. ¿Cómo se maneja entonces eso? Cuando hay un problema en la pareja de que uno quiere y el otro no quiere. Y quizás la mujer se está bebiendo la pastilla escondida para no tener cosas y el hombre busca ayuda. ¿Qué pasa ahí? Realmente nosotros como ginecólogos vemos más la paciente. Entonces, en ese sentido, es hablar con ella, preguntarle a ella qué es realmente lo que tú deseas. Somos muy dados a las mamás. O sea, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Tú deseas tener un bebé? Porque al fin y al cabo a ella que la vamos a chequear 9 meses. Ya si tienen su trastorno, pues uno le sigue la corriente y esas cosas, pero en esos asuntos no nos metemos. Bueno, excelente. Señores, damos las gracias a la doctora Noelis Espinal. Ella es médico ginecostetra con una especialidad en infertilidad. Doctora, sus servicios profesionales, ¿dónde están? ¿Dónde pueden nuestros amables televidentes ir donde usted para beneficiarse de sus oficios médicos? Ok. Estamos ubicados en la Clínica Unión Médica, en la Torre B, Suite 622 por las tardes. Y en las mañanas estamos ubicados en la unidad de Dr. Michael Cortiñas, en la unidad de fertilización in vitro. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Gracias. Que haya accedido a nuestra invitación. Y nada, a ustedes, amigos televidentes, los esperamos, si Dios quiere, el próximo domingo para una nueva programación de Soluciones Médicas. Pasen muy buenas noches y que Dios le bendiga. Ahí. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.